En el norte de Burkina Faso, los terroristas habían capturado otro pueblo. La población local esperaba con esperanza asistencia militar. Cuando los vehículos blindados entraron en el pueblo, los aldeanos se quedaron atónitos por los soldados que emergieron. Ante ellos se encontraba una unidad de soldados completamente equipadas y extremadamente profesionales. Las Leonas del Sahel, la primera unidad de fuerzas especiales compuesta únicamente por mujeres de África, había llegado al campo de batalla. El pueblo de Cambria había estado bajo control terrorista durante 3 semanas. Ubicado en la provincia de Sam, al norte de Burkina Faso, era una de las decenas de comunidades que habían caído en manos de grupos insurgentes en los últimos 5 años. El patrón siempre era el mismo: hombres armados llegaban al amanecer, ejecutaban a los líderes locales que resistían, imponían un control severo y usaban el pueblo como base para futuras operaciones. En cuando aparecieron los primeros transportes blindados de personal en el horizonte, los aldeanos asumieron que era otro patrullaje militar que se detendría brevemente. Tal vez intercambiaría disparos con los insurgentes ocultos y luego se retiraría a su base, dejando a los civiles enfrentar una brutal represalia después. Este había sido el ciclo durante años, pero algo era diferente esta vez. Los vehículos se movían con precisión deliberada, estableciendo un perímetro seguro alrededor del pueblo con eficiencia práctica. Y cuando se abrieron las compuertas traseras, los aldeanos miraron en incredulidad. Las soldados que emergieron eran mujeres, no personal de apoyo ni personal médico, sino operadoras de combate completas, con camuflaje desértico, armadas con armas avanzadas y moviéndose con la confianza disciplinada de luchadoras de élite. Cada una llevaba el emblema de la unidad recién formada que pocos fuera de los círculos militares habían oído nombrar: las Leonas del Sahel. En su comandante, la capitana Aisha Wedraough, medía 168 metros con sus botas puestas, pero se llevaba con una autoridad que la hacía parecer mucho más alta. A sus 32 años, ya había servido 10 años en el ejército regular de Burkina Faso, antes de ser seleccionada para liderar esta unidad experimental. Observó el pueblo con ojos experimentados, notando las señales de ocupación insurgente en propaganda grafiteada en las paredes, evidencia de puestos de mando improvisados y los rostros temerosos e inciertos de los aldeanos. Aseguren el perímetro, ordenó con calma. Bravo, equipo, casa por casa. Charlie, establezcan la estación médica. Recuerden, no estamos aquí solo para limpiar, estamos aquí para mantener. Las mujeres se movieron con coordinación práctica, cada una sabiendo exactamente su rol. A diferencia de las operaciones militares previas en la región, que se enfocaban en enfrentamientos breves antes de la retirada, esta unidad tenía una misión diferente: establecer una presencia permanente, ganarse la confianza de la población local y crear condiciones para la estabilidad. El concepto detrás de las Leonas surgió 6 meses antes, en una tensa reunión en el Palacio Presidencial de Burkina Faso. El presidente Ibrahim Traoré había convocado a su liderazgo militar después de que otra operación fallida contra los grupos insurgentes dejara a una docena de soldados muertos y un pueblo aún bajo control enemigo. Nuestro enfoque actual no está funcionando, había dicho Traoré, estudiando los sombríos informes que tenía ante él. Limpiamos un área, nos vamos y los terroristas regresan al día siguiente. Los aldeanos no confían en nosotros porque no nos quedamos. Necesitamos una nueva estrategia. El general Cobor, el envejecido jefe de las Fuerzas Armadas, respondió. Con la solución tradicional, necesitamos más equipo, más apoyo aéreo. Los franceses han ofrecido equipos adicionales de asesores. No, interrumpió Traoré con firmeza. Más asesores extranjeros no son la solución. Hemos tenido misiones de entrenamiento francesas, estadounidenses y europeas durante años, y la situación solo ha empeorado. Necesitamos soluciones burkinesas para problemas burkineses. La sala quedó en silencio, la tensión palpable. Desde que asumió el poder, Traoré había insistido constantemente en la necesidad de evitar la dependencia del apoyo militar occidental, argumentando que a menudo venía con agendas ocultas y no abordaba las realidades locales. Fue la coronel Mayam Sankura, una de las pocas mujeres en el alto mando, quien rompió el silencio con una propuesta inesperada. Señor presidente, he estado revisando nuestra inteligencia sobre las tácticas de los insurgentes. Se han adaptado específicamente a nuestra estructura de fuerzas dominada por hombres. Conocen nuestros patrones, nuestras limitaciones y tras una pausa, reuniendo coraje para sus siguientes palabras. Pero tienen una vulnerabilidad que no hemos explotado. Su extremismo religioso los hace profundamente incómodos al enfrentarse a mujeres en combate. Creen que ser asesinados por una mujer impide su camino al paraíso. La sala se llenó de murmullos despectivos, pero Traoré se inclinó hacia adelante intrigado. Continúe, coronel. Propongo que creemos una unidad especializada compuesta únicamente por mujeres,
entrenadas específicamente para los desafíos únicos de nuestras regiones del norte. Mujeres que comprendan el idioma, la cultura, que puedan recolectar información a la que ningún soldado masculino podría acceder, que puedan establecer relaciones con las aldeanas que han sido sistemáticamente intimidadas al silencio. El general Cabore se burló. Con todo respeto, coronel, esto no es un experimento de igualdad de género. Estamos luchando una guerra contra extremistas endurecidos. Exactamente, replicó Sankura, imperturbable, y estamos luchando exactamente como esperan que lo hagamos. ¿Qué pasaría si hiciéramos algo que nunca podrían anticipar? Algo para lo que su ideología no los ha preparado. Traoré estudió los mapas en la pared, considerando la propuesta. Era radical, poco convencional, y precisamente el tipo de pensamiento innovador que había estado exigiendo de su liderazgo militar. ¿Cómo operaría esta unidad de manera diferente a nuestras fuerzas actuales? Preguntó la coronel Sankura. Estaba preparada para esta pregunta. Se entrenarían no solo en operaciones de combate, sino también en estabilización de comunidades. Desplegarían a un pueblo y se quedarían estableciendo seguridad mientras construyen relaciones, particularmente con las mujeres y los niños que ven todo pero nunca son consultados por los soldados masculinos. Serían tanto guerreras como puentes entre el ejército y la población civil. El debate continuó durante horas, con los líderes militares tradicionales planteando objeciones sobre las capacidades físicas de las mujeres, las sensibilidades culturales y los desafíos logísticos. Pero Traoré ya había tomado su decisión al final de la reunión. Estableceremos esta unidad, anunció. Coronel Sankura, usted supervisará su formación. Seleccione 50 mujeres de nuestras fuerzas actuales, más otras 50 reclutas civiles, con habilidades relevantes en idiomas, formación médica, desarrollo comunitario. Tiene 3 meses para crear una unidad operativa. Cuando la reunión terminó, el general Cabor se acercó a Traoré en privado. Señor presidente, con todo respeto, los asesores occidentales se opondrán firmemente a esto. Han establecido protocolos, doctrinas. Entonces no los informaremos hasta que la unidad esté operativa, respondió Traoré. Traoré respondió simplemente: esta es una iniciativa soberana burkinesa. Buscaremos perdón en lugar de permiso. El proceso de selección comenzó de inmediato y resultó ser más desafiante de lo que se había anticipado, no por falta de candidatas, sino debido a una respuesta abrumadora. Cuando se convocó a las mujeres para unirse a esta unidad especializada, más de 2000 se inscribieron en la primera semana. Venían de todas las regiones de Burkina Faso en personal militar existente en busca de nuevos retos. Policías, enfermeras, maestras y muchas que habían sufrido personalmente a manos de la violencia extremista. El campo de entrenamiento en las afueras de Bogadugu se convirtió en un laboratorio de innovation. El entrenamiento tradicional de fuerzas especiales se adaptó para enfatizar la misión única de la unidad. Más allá de las habilidades de combate, las mujeres estudiaron dialectos locales, sensibilidades culturales, cuidados médicos básicos y estrategias de desarrollo comunitario. Entrenaron ampliamente en los entornos urbanos y rurales específicos en los que operarían, utilizando aldeas simuladas para practicar operaciones de limpieza que minimizaban las bajas civiles. La capitana Aisha Arrago surgió como la elección natural para liderar la primera compañía operativa de la unidad. Criada en un pueblo fronterizo que más tarde cayó en manos de los extremistas, hablaba 4 lenguas locales y había servido con distinción en el ejército regular. Más importante aún, comprendió la naturaleza dual de su misión. Necesitaban ser tanto combatientes temibles como constructoras de comunidades. Nuestros compañeros hombres se enfocan en el enemigo, les dijo a sus tropas durante el entrenamiento. Nosotras debemos enfocarnos igualmente en los civiles. La victoria no es solo sacar a los insurgentes de un pueblo por un día, es hacer que ese pueblo sea resistente a su regreso. 3 meses después de comenzar el entrenamiento, la noticia de la unidad experimental llegó a los asesores militares occidentales en la capital. La reacción fue predeciblemente negativa. Un coronel francés asignado a la misión de entrenamiento de la Unión Europea solicitó una reunión con Traoré. Señor presidente, esta iniciativa socava años de doctrina establecida. Estas mujeres no pueden estar listas para operaciones de combate contra insurgentes endurecidos con solo 6 meses de entrenamiento. Traoré escuchó educadamente antes de responder: coronel, su país ha estado proporcionando asistencia militar en el Sahel durante más de una década. En este tiempo, la insurgencia se ha fortalecido, no debilitado. Tal vez sea hora de probar enfoques que su doctrina no ha considerado. A pesar del escepticismo extranjero, el entrenamiento continuó. Las mujeres desarrollaron tácticas innovadoras que jugaban con sus fortalezas en lugar de intentar imitar las unidades masculinas. Enfocaron su entrenamiento en la recopilación de inteligencia,
operaciones de precisión y compromiso comunitario. Entrenaron ampliamente en parejas y pequeños equipos, desarrollando una coordinación casi intuitiva. En 6 meses después de esa reunión inicial, la unidad fue considerada lista para el combate. Su primer despliegue sería en la provincia de Sum, una de las regiones más disputadas del país. La misión era reclamar y mantener el pueblo de Cambrai, estableciendo un modelo para un nuevo enfoque de la contrainsurgencia en ahora. Mientras la capitana Arago lideraba a sus tropas a través del pueblo, se enfrentaban a su primera prueba real. Los insurgentes habían huido antes de su llegada. Una filtración de inteligencia les había advertido lamentablemente sobre la operación. Pero el desafío de asegurar el pueblo seguía siendo grande. La Sargentu Fatima Deyo, liderando al equipo Bravo en búsquedas casa por casa, encontró el primer gran desafío en un pequeño recinto al borde del pueblo. Un anciano les impidió la entrada. «Ninguna mujer con armas entrará en mi casa», declaró, con firmeza. «Es contra nuestras tradiciones». En lugar de forzar la entrada, como podrían haber hecho los soldados masculinos, la sargento Dio se acercó de otra manera. Respetado anciano le dirigió en su dialecto local. «Entendemos sus preocupaciones, pero las mujeres de su hogar han sufrido bajo aquellos que ocuparon este pueblo. Tal vez ellas deberían decidir si desean nuestra protección». Desde del recinto comenzaron a oírse voces femeninas. Después de una breve pero intensa discusión familiar, la puerta del recinto se abrió. Las mujeres dentro, que habían soportado semanas de acoso y miedo bajo el control de los insurgentes en la ocupación, dio la bienvenida a las soldadas con un alivio cauteloso. Esta escena se repitió por todo Cambrai. Aunque algunos líderes tradicionales masculinos inicialmente resistieron la presencia militar femenina, las mujeres del pueblo la abrazaron de inmediato. Por primera vez, tenían fuerzas de seguridad con las que podían hablar sobre las amenazas específicas que enfrentaban. Violencia sexual, matrimonios forzados, restricciones de movimiento. Al caer la noche, las leonesas habían asegurado el pueblo y establecido su base de operaciones. A diferencia de misiones militares anteriores, no se retiraron a un puesto avanzado distante al atardecer. Se quedaron manteniendo la seguridad durante las vulnerables horas nocturnas. Cuando los insurgentes normalmente regresaban a la capitana, Ouedraogo estableció su puesto de mando en el centro del pueblo, dejándole claro a la población que estaban allí para quedarse. Esa noche, celebró la primera reunión comunitaria, invitando a los aldeanos, tanto hombres como mujeres, a expresar sus necesidades e inquietudes. «No estamos aquí solo para luchar», les dijo a los presentes. «Estamos para ayudarlos a reconstruir, para asegurarnos de que, cuando los insurgentes se hayan ido, no tengan ninguna razón para regresar». Las mujeres de Cambrai, inicialmente vacilantes, comenzaron a hablar. Describieron cómo los insurgentes habían identificado a los simpatizantes entre la población, cómo habían almacenado armas, donde habían establecido puestos de observación. Información que los soldados masculinos habían pasado meses tratando de obtener sin éxito, fluyó libremente hacia la unidad femenina. Durante las siguientes semanas, las leonesas implementaron su enfoque único. La mitad de la unidad mantuvo operaciones de seguridad, realizando patrullas y estableciendo puntos de control. La otra mitad se enfocó en la estabilización comunitaria, en reabriendo la escuela del pueblo, estableciendo una clínica básica de salud, creando espacios seguros para reanudar el comercio. En particularmente innovador fue su programa de Hermanos Gisombrau, donde cada soldada se emparejaba con una mujer local. Estas asociaciones crearon una red de relaciones de confianza en todo el pueblo, generando inteligencia en tiempo real que permitió a la unidad prevenir intentos de infiltración insurgente. Cuando llegó el primer ataque, 3 semanas después de su despliegue, los insurgentes no estaban preparados para lo que enfrentaron. Esperaban la típica unidad militar masculina, que se atrincheraría en posiciones defensivas. En cambio, se encontraron con una defensa integrada que involucraba tanto a las leonesas como a los residentes del pueblo, quienes habían sido entrenados en protocolos básicos de seguridad. En el enfrentamiento fue breve pero decisivo. La superior inteligencia de las leonesas les había permitido preparar posiciones de emboscada a lo largo de las rutas de ataque probables. Cuando 30 insurgentes se acercaron al amanecer, se encontraron con un fuego precisamente dirigido desde posiciones. En 8 fueron muertos, 3 capturados, y el resto huyó. El impacto psicológico fue profundo. Las comunicaciones interceptadas revelaron la confusión y consternación de los insurgentes al ser derrotados por combatientes femeninas. Su creencia ideológica de que ser asesinados por una mujer les impediría llegar al paraíso creó vacilación y miedo durante los enfrentamientos. La noticia de la exitosa defensa se propagó rápidamente a través de los canales militares y civiles. El presidente Traoré, quien había invertido un capital político significativo en la unidad experimental, visitó Cambrai un mes después del despliegue. Encontró un pueblo transformado, a mercados reabiertos, niños en la escuela y, lo más significativo,
una población que activamente colaboraba con las fuerzas de seguridad. En lugar de soportar pasivamente su presencia en una reunión segura con la capitana Urao, Traoré recibió su evaluación sincera. El modelo funciona, señor presidente, pero requiere recursos y paciencia. No solo estamos limpiando insurgentes, estamos abordando las condiciones que hacen que las comunidades sean vulnerables a ellos en primer lugar. Traoré asintió pensativamente. Los asesores occidentales están exigiendo datos, métricas de éxito en Ouédraogo, sonrió. Díganles que vengan a verlo por sí mismos. Nuestras métricas son las escuelas reabiertas, los mercados funcionando y los aldeanos que nos advierten de las amenazas, en lugar de ocultarlas. Tras el éxito en Combri, Traoré tomó una decisión audaz. En lugar de tratar a las leonesas como un experimento limitado, autorizó la expansión del programa, con 4 compañías adicionales que serían entrenadas y desplegadas en otras regiones disputadas. El anuncio provocó una reacción inmediata. A nivel internacional, los socios militares occidentales expresaron su preocupación por la desviación de la doctrina de contrainsurgencia establecida. Las organizaciones de derechos humanos se preocuparon por los riesgos para las soldadas. Los conservadores religiosos dentro de Burkina Faso objetaron la presencia de mujeres en roles de combate en Traoré. Abordó estas críticas directamente en una transmisión nacional. Durante demasiado tiempo hemos luchado contra esta insurgencia, utilizando doctrinas extranjeras, equipo extranjero y pensamiento extranjero. El resultado ha sido sufrimiento continuo para nuestra gente. Las leonesas del Sahel representan una verdadera solución burkinesa, que se basa en la fuerza, inteligencia y coraje de nuestras mujeres para proteger nuestras comunidades de maneras que ninguna fuerza externa puede. Continuó, abordando la importancia más amplia. Esto no es solo una iniciativa militar, es una declaración de que en Burkina Faso, las mujeres no son solo víctimas a ser protegidas o espectadoras a ser ignoradas, son socias esenciales para asegurar el futuro de nuestra nación. 6 meses después de la iniciativa, los resultados eran innegables. Los 5 pueblos mantenidos por las compañías de leonesas se habían mantenido seguros, con la actividad insurgente dramáticamente reducida. Más significativamente, estas comunidades habían comenzado a revitalizarse en la actividad económica. Se reanudó, los residentes desplazados regresaron, y las estructuras de gobernanza local se restablecieron. El enfoque no estuvo exento de desafíos. Las unidades enfrentaron dificultades logísticas, resistencia ocasional de los líderes tradicionales y la constante amenaza de adaptaciones por parte de las fuerzas insurgentes. Varias leonas fueron asesinadas en operaciones de combate, y sus sacrificios fueron marcados por el luto nacional y un mayor empeño entre sus compañeras. Sin embargo, el impacto estratégico se extendió más allá de las métricas militares. En los pueblos del norte de Burkina Faso, las jóvenes comenzaron a ver nuevas posibilidades para sus roles en la sociedad. Las solicitudes para unirse a las leonesas superaron con creces las posiciones disponibles. Se formaron grupos de mujeres comunitarias para apoyar a las unidades, creando redes civiles que aislaron aún más a los insurgentes de posibles refugios seguros. Quizás lo más revelador fue la respuesta de los países vecinos que enfrentaban insurgencias similares. Mali, Níger y Chad enviaron observadores militares para estudiar el modelo burkinés. En un año, los 3 comenzaron a establecer sus propias versiones de unidades de seguridad lideradas por mujeres, adaptadas a sus contextos específicos, pero inspirados por el éxito de las leonesas. El establecimiento militar francés, inicialmente desdeñoso, reconoció a regañadientes la efectividad del programa. Una evaluación confidencial que se filtró a los medios africanos concluyó: las unidades exclusivamente femeninas han demostrado ventajas tácticas inesperadas en el contexto cultural específico del conflicto del Sahel. Su seguridad integrada, el enfoque de estabilización, merece un estudio más profundo. Para el presidente Traoré, las leonesas representaban algo más allá de la innovación militar. Encarnaban su filosofía central de que los países africanos necesitaban desarrollar soluciones basadas en sus propias realidades, en lugar de modelos importados. En una región donde las mujeres habían estado marginadas durante mucho tiempo de las discusiones sobre seguridad, a pesar de ser las que más sufrían las consecuencias del conflicto. Su surgimiento como líderes de seguridad representaba una profunda transformación social. 2 años después de su formación, las leonesas del Sahel se habían expandido a más de 1000 miembros, operando en las regiones del norte de Burkina Faso. Su enfoque distintivo se había convertido en una piedra angular de la estrategia nacional de seguridad del país, complementando en lugar de reemplazar a las fuerzas convencionales a la capitana. Ouédraogo, ahora ascendida a mayor, reflexionó sobre su viaje durante una sesión de entrenamiento para nuevos reclutas.
Cuando comenzamos, la gente preguntaba si realmente las mujeres podían luchar. Esa nunca fue la pregunta correcta. La pregunta era si podíamos asegurar nuestras comunidades de maneras en que las fuerzas tradicionales habían fracasado. La respuesta está en los pueblos, donde los mercados están abiertos, donde las niñas asisten a la escuela sin miedo, donde las familias duermen tranquilas durante la noche. Miró los rostros de los nuevos reclutas, ante ellas antiguas maestras, estudiantes, campesinas y comerciantes, todas ahora preparándose para unirse a las filas de las leonesas. A nuestra fuerza no está en las armas que llevamos, aunque las usamos cuando es necesario. Nuestra fuerza está en entender que la verdadera seguridad no viene solo de derrotar a un enemigo, sino de construir comunidades resistentes a su regreso. En su oficina presidencial, Ibrahim Traoré mantenía una simple fotografía sobre su escritorio. Mostraba a una soldada leona ayudando a una niña a llevar libros a una escuela reabierta en un pueblo previamente disputado. Para él capturaba la esencia de lo que estaban luchando por lograr. No solo la ausencia de violencia, sino la presencia de esperanza y posibilidad. Las leonesas del Sahel habían demostrado que la seguridad podía ser reinventada, que las mujeres podían liderar esa reinvención, y que las soluciones a los desafíos más intransigentes de África ya podían existir dentro de sus comunidades. Esperando el coraje de probar algo nuevo, a medida que los grupos insurgentes seguían adaptando sus tácticas, las leonesas se adaptaban a su vez. Su enfoque seguía siendo dinámico, evolucionando en función de las lecciones aprendidas de cada despliegue. Pero su filosofía central seguía siendo constante, que la seguridad sostenible requería la participación plena de las mujeres, no solo como beneficiarias, sino como líderes e implementadoras en los pueblos del norte de Burkina Faso. La llegada de los vehículos distintivos de las leonesas ya no provocaba sorpresa, en cambio, traía algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: confianza. La certeza de que esta vez las fuerzas de seguridad no solo estaban de paso, estaban allí para quedarse, para escuchar y para construir una paz que pudiera perdurar en 3 años después de la formación de las leonesas. El presidente Traoré organizó una conferencia internacional de seguridad en Ouagadougou, que reunió a líderes militares, expertos en seguridad y funcionarios gubernamentales de todo el continente. El centro de la conferencia fue una demostración de campo por parte de las unidades veteranas de las leonesas, mostrando su enfoque único de seguridad integrada mientras los observadores extranjeros observaban. Las leonesas demostraron no solo capacidades de combate, sino su modelo integral de seguridad. Realizaron escenarios que mostraban la protección de pueblos, la recopilación de inteligencia a través de redes femeninas y las cruciales operaciones civiles militares que se habían convertido en su sello distintivo. Lo que están presenciando no es solo una unidad militar, dijo Traoré a los delegados reunidos, es una reinvención completa de lo que significa la seguridad en comunidades que han experimentado un ciclo generacional. Este programa no solo asegura el territorio, lo transforma. El contingente militar francés, que una vez fue el crítico más vocal del programa, ahora enviaba a sus propias oficiales femeninas para aprender de las leonesas. Un coronel francés, después de observar una demostración del programa de Hermanas de Sombra, admitió a la Mayo R. Ouedraogo: hemos estado luchando en el Sahel durante una década con equipos sofisticados e inteligencia satelital. Sin embargo, sus mujeres, con equipo básico, han logrado resultados más sostenibles a través de conexiones humanas. La respuesta de Ouedraogo fue diplomática, pero directa. La tecnología puede ganar batallas, pero solo las relaciones humanas pueden ganar la paz. El impacto de las leonesas se extendió más allá de las métricas de seguridad, hacia una transformación social más amplia, en una región donde las mujeres tradicionalmente habían sido excluidas de los roles públicos. Las líderes femeninas comenzaron a emerger en las comunidades donde operaban las leonesas. La asistencia escolar de las niñas alcanzó niveles sin precedentes, ya que las familias veían nuevas posibilidades para el futuro de sus hijas. En Fachumata, antes una costurera callada de un pequeño pueblo cerca de la frontera con Mali, se unió a las leonesas después de que los insurgentes mataran a su esposo. Ahora Sargento Mayo era al mando de su propio escuadrón. Reflexionó sobre esta transformación durante una entrevista con los medios panafricanos. Antes de unirme a las leonesas, creía que mi vida había terminado cuando perdí a mi esposo. Ahora entiendo que solo estaba comenzando. He ayudado a liberar 12 pueblos, protegido a cientos de familias y entrenado a 36 mujeres en mi red de Hermanas de Sombra, que continúan el trabajo cuando nos trasladamos a nuevas áreas. Hizo una pausa, su expresión suavizándose ligeramente. El mes pasado, un padre del pueblo de Jibo trajo a su hija para conocerme. Tenía tal vez 7 años. Él le dijo: esto es lo que puedes llegar a ser. En ese momento significó más para mí
que cualquier condecoración militar. El programa no estuvo exento de desafíos continuos. Las exigencias físicas de las operaciones continuas pasaron factura en la carga psicológica de servir como guerreras y constructoras de comunidades. Creó tensiones únicas. Las leonesas sufrieron bajas, cada una fue profundamente lamentada tanto dentro de la unidad como por las comunidades que protegían reconociendo estos desafíos. El gobierno de Traoré estableció sistemas de apoyo especializados, una unidad médica dedicada a los problemas de salud de las mujeres en condiciones de campo. Los horarios de rotación aseguraron que ningún equipo permaneciera en despliegues de alta intensidad por demasiado tiempo. Los servicios de apoyo psicológico se integraron directamente en la estructura de mando, en lugar de ser tratados como una idea posterior a medida que comenzaba el cuarto año de operaciones de las leonesas. El panorama estratégico de la región mostraba cambios medibles. Los grupos insurgentes, que antes podían moverse libremente por el norte de Burkina Faso, vieron sus territorios cada vez más restringidos. Las redes de inteligencia establecidas por el programa de Hermanas de Sombra de las Leonesas hicieron casi imposible que los combatientes se mezclaran con las poblaciones locales. Más significativamente, el reclutamiento para grupos extremistas disminuyó drásticamente en las áreas donde operaban las leonesas. Los jóvenes que antes podrían haberse unido a los insurgentes por desesperación económica o manipulación ideológica, ahora tenían alternativas a fuerzas de defensa comunitarias, cooperativas agrícolas y otras iniciativas de desarrollo. A las operaciones de seguridad fueron establecidas junto con las actividades de desarrollo. El paradigma de seguridad occidental, que separaba las operaciones militares del trabajo de desarrollo tratándolos como fases secuenciales, en lugar de simultáneas, fue desafiado fundamentalmente por el enfoque integrado de las leonesas. Las agencias internacionales de desarrollo comenzaron a estudiar el modelo, reconociendo que la seguridad y el desarrollo no eran fases separadas, sino procesos interconectados. En una reunión de evaluación estratégica, con su Consejo de Seguridad, Traoré revisó la evolución del programa. ¿Qué hemos aprendido que pueda aplicarse a otros desafíos que enfrenta nuestra nación?, preguntó a sus asesores en el ministro de Defensa, Sankara, quien había propuesto inicialmente las unidades femeninas. Respondió pensativamente: la lección clave es que nuestras soluciones deben surgir de nuestro propio entendimiento de nuestros desafíos. Las leonesas tuvieron éxito no porque adoptaran doctrinas extranjeras, sino porque crearon enfoques específicos para nuestro entorno cultural y operativo, y el rol de las mujeres. Traoré insistió en excluir a la mitad de nuestra población de las soluciones de seguridad significa que luchamos con un brazo atado a la espalda. Sankara respondió con firmeza: las leonesas han demostrado que la inclusión no es solo un principio moral, es una ventaja estratégica. Esta filosofía comenzó a extenderse más allá de las aplicaciones militares. El gobierno de Traoré lanzó iniciativas para integrar a las mujeres en otros sectores previamente dominados por hombres en gobernanza. Gestión de recursos, reforma judicial. Cada vez que el éxito de las leonesas proporcionaba un poderoso ejemplo de que desafiar las restricciones tradicionales de género podía generar resultados que beneficiaran a comunidades enteras, el reconocimiento internacional no tardó en llegar. A la Mayotte Ouedraogo fue invitada a dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siendo la primera comandante combatiente africana en hacerlo. De pie ante el organismo de seguridad más poderoso del mundo, entregó un mensaje que desafiaba la sabiduría convencional. La seguridad no es algo que pueda ser importado o impuesto, debe crecer desde dentro de las comunidades mismas, y las mujeres, tradicionalmente retratadas solo como víctimas en los conflictos, son en realidad arquitectas esenciales de la paz duradera. Sus palabras resonaron mucho más allá de las cámaras formales de la diplomacia internacional. En zonas de conflicto desde Colombia hasta Birmania, las organizaciones de mujeres citaron el modelo de las leonesas como prueba de que la participación femenina en la seguridad no era meramente simbólica, sino estratégicamente esencial. En 5 años después de su formación, las leonesas del Sahel habían evolucionado de una unidad experimental a un componente central de la arquitectura de seguridad nacional de Burkina Faso. Su enfoque había sido refinado, codificado y expandido. Más de 2000 mujeres ahora servían en múltiples unidades especializadas, cada una adaptada a contextos regionales y operacionales específicos. A las leonesas originales, incluida la capitana Ouedraogo, ahora coronel, se habían convertido en heroínas. Sus imágenes aparecían en murales de escuelas y edificios públicos, pero tal vez su mayor legado era invisible. La generación de niñas que crecen en los pueblos de Burkina Faso, que ahora imaginan futuros diferentes para sí mismas,
Para el presidente Traoré, el éxito de las leonesas validó su filosofía central ante que las naciones africanas necesitaban encontrar soluciones africanas, que la innovación a menudo significaba desafiar el dogma establecido, y que la verdadera seguridad no venía de armas sofisticadas, sino de la participación plena de las comunidades en su propia protección. En una ceremonia de graduación para la nueva clase de las nuevas reclutas de las leonesas, Traoré se dirigió a las mujeres que pronto serían desplegadas en las zonas de conflicto continuas se unen a una unidad que ha cambiado no solo cómo luchamos, sino por qué luchamos. Su propósito no es meramente derrotar a un enemigo, sino crear condiciones donde la enemistad en sí misma se vuelva insostenible. Ustedes protegen no solo el territorio, sino la posibilidad de un Burkina Faso donde todos los ciudadanos, independientemente de su género, región o antecedentes, puedan contribuir a nuestro futuro compartido. Mientras las nuevas reclutas pronunciaban su juramento de servicio, las leonesas originales permanecían firmes cerca, con rostros reflejando el orgullo por lo que habían construido. Comenzaron como un experimento que la mayoría de los expertos predecía que fracasaría. En cambio, se habían convertido en un modelo que muchos ahora intentaban emular en el pueblo norteño de Cambrai, donde las leonesas demostraron por primera vez su enfoque. Ahora se erguía un pequeño monumento en la plaza central. No representaba un arma ni una escena de batalla, sino una imagen simple en una soldada y una mujer del pueblo de pie juntas, con las manos unidas. La inscripción decía simplemente: la seguridad se construye juntas. Esta filosofía de que la seguridad duradera requería la participación total de todos los miembros de la comunidad, que las mujeres eran actores esenciales de seguridad y no receptoras pasivas de protección, que los enfoques militares y civiles debían integrarse en lugar de ser secuenciales, había transformado no solo la estrategia de contrainsurgencia de Burkina Faso, sino el concepto mismo de lo que significaba seguridad. A medida que los conflictos seguían evolucionando por el Sahel, las leonesas evolucionaron con ellos, adaptando tácticas y enfoques a nuevos desafíos. Pero su identidad central seguía siendo constante. No eran solo guerreras, aunque luchaban cuando era necesario. Eran constructoras de un nuevo tipo de paz, una que nacía desde dentro de las comunidades mismas, en lugar de ser impuesta desde afuera. Para Ibrahim Traoré, las leonesas representaban la encarnación de su visión para el desarrollo de Burkina Faso, soluciones que se basaban en el conocimiento y los recursos locales, que desafiaban tradiciones dañinas pero respetaban la identidad cultural, y que reconocían a cada ciudadano como un posible contribuyente al progreso nacional. A la mayor arma en nuestro arsenal, solía recordar a sus asesores, no es ninguna tecnología ni doctrina táctica, es nuestra disposición a imaginar diferentes posibilidades y el coraje para perseguirlas, incluso cuando otros insisten en que no pueden funcionar. Las leonesas del Sahel habían comenzado como esa posibilidad imaginada. Se habían convertido en una realidad que no solo cambió las operaciones militares, sino las expectativas sociales, y al hacerlo, habían demostrado que las respuestas a los desafíos más persistentes de África ya podrían existir dentro de sus comunidades, esperando solo la visión para reconocerlas y el coraje para hacerlas realidad en centros de mando, seguros y distantes oficinas diplomáticas. Los expertos militares extranjeros seguían analizando y debatiendo el fenómeno de las leonesas, tratando de destilar lecciones técnicas y tácticas replicables. Pero en los pueblos del norte de Burkina Faso, donde los mercados ahora bullían y los niños jugaban libremente en calles que antes habían estado desiertas por el miedo, la evaluación era más simple y profunda. La paz había regresado, y esta vez parecía que podría perdurar.